Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han visto a una estrella llegar a un evento y sentir que todo el aire del lugar cambia de temperatura? Pues eso exactamente pasó cuando Can Yaman apareció en el Vanity Fair Stories 2025 en Milán. Desde el primer segundo, las cámaras, los gritos y hasta el brillo de las luces parecían alinearse para anunciar que la noche tendría un protagonista indiscutible. Y sí, tenemos esos momentos capturados en vídeo, así que prepárense porque les voy a contar todo lo que no se vio a simple vista. Dicen que una entrada lo es todo, y la de Can fue puro magnetismo. Mientras avanzaba entre el público, los fans levantaban teléfonos, revistas, incluso pequeños carteles hechos a mano. Algunos murmuraban en italiano, finalmente, eccolo. Otros simplemente se quedaban congelados tratando de grabar cada paso. El sonido de los flashes se mezclaba con esa música suave de fondo que el evento utiliza para generar tensión, y de pronto, el ambiente cambió a un tono cinematográfico, casi como si estuviéramos viendo el primer acto de una película. Ya en el interior, al acceder al escenario principal, lo primero que saltaba a la vista era la atmósfera profesional del montaje. Luz roja y negra, un contraste dramático que convertía cada gesto en un momento digno de portada. En el enorme LED detrás de él aparecía su rostro en primer plano, y la frase Together, Vanity Fair Stories, iluminaba la parte trasera del set, recordándonos que aquí no solo se hablaba, se contaban historias. A un lado del escenario, un piano impecablemente colocado insinuaba transiciones musicales o pequeños interludios. Todo tan elegante, tan cuidadosamente diseñado, que uno entendía por qué las entradas se habían agotado semanas antes. Cuando Can tomó asiento, la energía cambió otra vez. Su chaqueta oscura con detalles brillantes hacía juego con la luz escénica, y cada movimiento reflejaba esa mezcla perfecta entre seguridad y naturalidad. El cabello ligeramente desordenado, la barba con ese look despreocupado pero calculado, y el modo en que sujetaba el micrófono. Todo transmitía que estaba completamente cómodo, preparado y, sobre todo, conectado con la audiencia. El moderador no tardó en iniciar una conversación cálida, casi íntima. Entre risas suaves, miradas cómplices y gestos espontáneos, la charla se convirtió en una especie de confesionario público donde la celebridad se volvía humano, cercano. Los temas fueron tan variados como profundos. Se habló de sus proyectos artísticos, de cómo vive su popularidad en Italia, de lo que significa para él estar constantemente rodeado de fans que lo apoyan haga lo que haga. Hubo momentos donde el público murmuró emocionado, especialmente cuando insinuó que venían nuevos trabajos, quizá una serie o un proyecto social más grande. La vibra era inspiradora, como si cada palabra despertara una nueva curiosidad entre los presentes. Pero si la magia del escenario fue intensa, lo que ocurrió fuera del recinto fue casi caótico, en el mejor sentido. Al finalizar, una multitud inmensa lo esperaba. Desde lejos se escuchaban voces decir, Can, per favore, mientras manos extendían libros, cuadernos y hasta revistas antiguas con sus portadas más icónicas. Él, con paciencia y sonrisa constante, firmaba, saludaba, posaba para selfies, incluso dedicó un par de palabras cariñosas a dos fans que estaban temblando de la emoción. Aquel momento no era simplemente un encuentro con el público, era la prueba viviente de su fuerza mediática y del cariño genuino que inspira. Las fotografías capturaron exactamente esa dualidad. La estrella poderosa dominando un escenario profesional y el hombre cercano rodeado de afecto sincero. Y esa combinación es lo que hace que cada aparición suya en Italia se convierta en un acontecimiento. Vanity Fair Stories 2025 no solo fue un evento, fue una confirmación más de que la popularidad de Can Yaman en Italia sigue en un punto altísimo. Carisma escénico,
magnetismo personal y una conexión emocional con su público que pocos artistas logran mantener con el paso de los años. Y cuando pensábamos que la noche ya había alcanzado su punto máximo, llegó ese instante casi cinematográfico que nadie vio venir. Mientras el equipo de producción intentaba abrir paso entre la multitud para escoltarlo hacia la salida lateral, Khan se detuvo de repente. No fue por una cámara, ni por algún compromiso oficial, sino porque una niña, no mayor de 10 años, sostenía tímidamente una hoja doblada. Su madre, visiblemente nerviosa, intentaba empujarla con suavidad para que se acercara, pero la pequeña apenas podía mover los pies del suelo. Khan la vio, sonrió con esa expresión cálida tan suya, y, contra toda previsión, volvió sobre sus pasos. El murmullo se apagó como por arte de magia. La multitud abrió un pequeño espacio y la niña levantó finalmente el dibujo. Era un retrato de él, hecho con lápices de colores, con una dedicatoria escrita en italiano infantil: Grazie per i tuoi sogni. Khan se agachó, lo tomó con cuidado, como si fuera un objeto preciado, y le dijo algo que nadie alcanzó a oír, pero que hizo que la niña rompiera en una sonrisa enorme. Ese gesto, más que cualquier aplauso, dejó una huella imborrable en todos los que lo presenciaron. Al caminar hacia el exterior, ya entrada la noche milanesa, el aire frío chocaba con el calor humano acumulado alrededor. Las luces de la calle reflejaban un ambiente casi festivo. Taxis detenidos, curiosos asomados desde cafés cercanos y un grupo de seguidores que, aun sabiendo que no habría más fotos, simplemente querían verlo marcharse. Hay algo en la forma en que una estrella se despide que dice tanto como su entrada. Y en su salida, Khan mantuvo la elegancia, el aplomo y esa gentileza que lo caracteriza. De vuelta en la van que lo esperaba, se permitió un último gesto. Bajó la ventana, levantó la mano y saludó con un movimiento breve pero sincero, como quien agradece un cariño que no da por sentado. La gente respondió con aplausos, algunos incluso con gritos que mezclaban italiano, español y turco en una especie de himno improvisado. Y así terminó una velada que para muchos será difícil de olvidar. No por el brillo mediático, no por el despliegue técnico del evento, sino porque en cada rincón, desde el escenario hasta la calle, se sintió esa mezcla única de emoción, respeto y admiración que solo unas pocas figuras logran despertar. Khan Yaman no solo asistió a Vanity Fair Stories 2025, lo convirtió en un recuerdo vivo, de esos que se cuentan una y otra vez porque, simplemente, valen la pena. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.